Buenos días. Recordaremos que hemos estado viendo virtudes, principios que nos están ayudando a nuestro crecimiento, pero nos van a ayudar cuando nosotros empecemos a llevarlos por obra, ¿verdad? ¿Cuándo los vamos a hacer uso? Bueno, cuando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al problema que estemos presentando, ahí es donde vamos a saber cuál principio o qué virtud vamos a poner por obra. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos, poniendo en las manos de Dios este tiempo. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos una vez más, agradeciéndote todo lo recibido de tu mano. Gracias por las bendiciones. Gracias, Padre, porque como buen Padre te preocupas por el crecimiento de tus hijos. Te doy gracias, Padre, por la palabra que va a ser escuchada en esta mañana. Te pedimos, Señor Jesús, que nos permitas, Padre, tener un corazón dispuesto, un oído atento a tu palabra, que podamos aprenderlo, Padre, pero sobre todo llevarlo a la práctica. En nuestra vida cotidiana, Señor Jesús, podamos poner en obra lo que hemos aprendido de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca ver la sensibilidad, virtud que nos ayuda a bendecir. Vamos a buscar Juan capítulo 11 del 32 al 36. Este versículo ya son versículos ya conocidos, la historia de Lázaro. ¿Ya lo tienen? Juan 11, 32 al 36. La palabra de Dios dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. La sensibilidad es algo que tiene que ver con el corazón. Es una actitud interna que nosotros decidimos si la tenemos o no. A veces hemos llegado a sentir esa sensibilidad, pero a veces por situaciones la dejamos pasar, ¿sí? Según el diccionario, la sensibilidad es la facultad de experimentar impresiones físicas. Esto nos señala ser perceptivos. También es facultad de sentir vivamente. Esto nos indica emotividad o intuición, sentimiento de compasión. También es carácter de una cosa que recibe fácilmente las impresiones exteriores. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar que a veces ven a una persona y la intuición es de que dicen algo le está pasando. A veces es alguna amiga, a veces es un familiar, lo ven ustedes pensativo y a veces sin querer dicen: ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Esa es la intuición, sienten, ¿sí? O dice que es carácter de una cosa que percibe fácilmente las impresiones exteriores, ¿sí? Entonces nosotros sí lo hemos llegado a sentir, solamente que hoy vamos a aprender a que cuando la sentamos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar. La sensibilidad como receptor, que es uno de los conceptos que vimos. Según el versículo que vimos de Juan 11, del 32 al 36, en donde vimos la situación, en donde unas hermanas acaban de perder a su hermano, acaba de fallecer Lázaro. Jesús llega y le dicen: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
Bueno, en este versículo vemos cómo Jesús manifestó su sensibilidad al ser receptivo al dolor que vivía una familia que había perdido un familiar, que había fallecido. ¿Dónde lo vemos? Bueno, en donde dice en el 33, después de la segunda coma, dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Ya lo encontraron? Entonces, ahí fue Jesús receptivo a ese dolor. Luego, en el versículo 35 dice, Jesús lloró. También manifestó su sensibilidad al participar en traer solución a esa familia. O sea, no solamente es el ser receptor de un dolor. O sea, ya me di cuenta que hay una necesidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Jesús dio una solución. ¿Cuál fue la solución que dio? Bueno, está en Juan capítulo 11, del 38 al 44. Del mismo capítulo. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, en el 44. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, ¿cuál fue la solución a esa percepción de ese problema? Bueno, en este caso, Jesús resucitó a Lázaro y se los entregó otra vez a su familia. ¿Qué podemos aprender de aquí? Pues que cuando nosotros detectamos una necesidad, somos receptores de esa necesidad, tenemos que aprender a darle una solución. En el caso de Jesús, bueno, Él tenía el poder para resucitar muertos. En nuestro caso podemos orar. A veces simplemente el escuchar, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a no solamente darnos cuenta, sino dar una solución. La sensibilidad nos permite estar mucho más atentos a las necesidades de las demás personas. Muchas veces por no tener esa sensibilidad dejamos pasar situaciones en las que nosotros pudimos haber sido bendición. ¿Cuáles son esos casos? Pues en las familias. En la familia, que es nuestro primer círculo en el cual nosotros estamos, muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos tristes y a veces decimos, ya son cosas de la edad, son jóvenes. Y no ponemos receptores de saber que alguna situación puede estar pasando. Algo ha cambiado en la conducta de nuestros hijos. Tenemos que empezar a buscar qué es lo que está provocando ese cambio de conducta. ¿Sí? Otro ejemplo está en Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Es donde Jesús, después de recorrer aldeas y ciudades, nos dice ahí que Él entraba a las sinagogas para predicar el evangelio del reino. Y nos dice aquí que Él tuvo compasión de las personas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Lo pueden anotar para que después en sus casas lo puedan leer. Entonces, en estos versículos podemos ver que Jesús vio la necesidad. En el versículo 38 da una solución.
que dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho a sus discípulos, a la verdad las mies es mucha y los obreros son pocos. Notó es la necesidad, vio a la gente que eran como ovejas que no tenían pastor. Y no solamente se quedó como diciendo, pues es que es mucho trabajo para mí, yo no abarco tanto. No, ¿verdad? Le dice, hay que orar. Entonces vemos que hay otra forma de dar soluciones, orar. Entonces les vuelvo a comentar, ¿qué podemos nosotros hacer? Orar. ¿Qué es lo que hacemos en las mañanas? La sensibilidad que nosotros hemos visto cuando nos dicen alguna necesidad, pues por mi amiga, por el conocido, por mi vecino, y se empiezan a levantar, esa es la sensibilidad. Nos estamos haciendo sensibles a la necesidad de otros. Y a veces lo hemos hecho sin darnos cuenta que estamos haciendo uso de esta virtud, de este valor. Entonces, a veces decimos, a lo mejor no soy sensible, ¿no? A lo mejor nuestra familia nos ha llegado a decir, ay, es que eres bien rígida, bien dura, gritas mucho, no escuchas. Y nos hemos encerrado en ese concepto que nos han puesto y nos damos cuenta que no, pues realmente sí somos sensibles, sí tenemos ese lado interno de amor, ¿no? Entonces, cuando nosotros detectemos problemas, les decía, en nuestra casa, muchas veces, ¿cuántas veces han llegado nuestras parejas, verdad? Cansados del trabajo, a veces llegan, pues no nos hablan y a veces pensamos, ay, de seguro ya viene con su genio. Y no estamos siendo sensibles, algo les pasó. A lo mejor vienen estresados por el trabajo, a lo mejor fue demasiado trabajo y lo único que necesitan es un masaje de pies. ¿Por qué no hacerlo, verdad? Un masaje en la espalda o simplemente decir, ¿cómo te fue? El escucharlos, ya con eso se relajan, ya con eso estamos siendo nosotros como esposas sensibles a esa necesidad de nuestra pareja. O de nuestros hijos, les decía yo, a veces vemos que llegan tristes, cuando siempre llegan alegres, algo les pasó. Tenemos que aprender a ser perceptivos a las necesidades. Ahora podemos seguir con más ejemplos, porque la palabra de Dios está llena de ejemplos en donde Jesús mostró la sensibilidad, o los discípulos presentaron sensibilidad, o otras personas, y actuaron, se dieron cuenta de esa necesidad y tomaron acción. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que tenemos un corazón de carne, tenemos que aprender a saber y a identificar cada una de esas situaciones. Si tenemos una actitud verdaderamente sensible, seremos bendición para otros. Simple hecho de que nosotros pongamos en oración la necesidad de otra persona, ya hemos sido de bendición. Simple hecho de que nosotros escuchemos que la otra persona se está desahogando, ya somos de bendición. Si nosotros en lo económico podemos ayudar en lo económico, pues adelante, también somos de bendición. A veces pensamos que solamente con la economía, y a veces decimos, es que tienen una necesidad, pero pues no tengo. En lo económico no le puedo ayudar, pero sí le puedo ayudar de otra forma, llevándole la palabra de Dios, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, orando por ellos. Por muchas cosas nosotros podemos ser bendición para otra familia. También vamos a ver 4 características que nos muestran si somos sensibles, que era lo que les estaba diciendo. Número 1, una actitud receptiva. Tener una actitud receptiva es muy importante porque nos da la capacidad de saber atender, observar y escuchar. Son esas 3 cosas tan importantes que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan afanados en nuestros quehaceres, en nuestros problemas, que no atendemos, no observamos.
a veces las cosas nos damos cuenta porque otras personas no los han dicho. No les han dicho que dicen, ya tu hija la vimos o hizo tal cosa y nosotros ni en cuenta. ¿Por qué? Porque no atendimos algo. Hay lucecitas, siempre en toda situación, siempre hay lucecitas de alerta que nos ayudan a darnos cuenta de que algo está cambiando. Pero a veces les digo, por nuestros afanes, no nos detenemos a atender esas cosas, a observar y mucho menos a escuchar. Entonces pongamos atención a los que están cerca para poder también atender a los que están lejos. A veces queremos atender o estamos nuestros ojos más atentos a lo que hace la otra gente. A veces decimos, ya ves el vecino esto, ya viste que el hijo del vecino cómo se porta, y desatendemos a los de nuestra casa. Entonces, los de afuera estamos bien atentos a los de afuera y nuestra casa se está quemando, ¿sí? Entonces tenemos que estar alertas. Ya habíamos hablado acerca del versículo que dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Entonces, ya ven que se requiere otro principio que ya habíamos visto, la diligencia, en esto que es la sensibilidad. Entonces, van muy de la mano. Otra característica es identificación con el sentir de otros. Nosotros lo conocemos como empatía. Identificarse con el sentir de otros es básicamente una expresión de amor y de misericordia. Aquí es donde nosotros podemos sentir el dolor ajeno. Por eso les decía que nosotros lo conocemos como empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Es con el concepto a lo mejor que más lo conocemos. El identificarse con el sentir de otros no es sentir lástima, es identificarse verdaderamente con lo que sienten los demás. Puede ser dolor o alegría. Muchas veces cuando alguien está sufriendo, la palabra que usamos es pobrecito. Y no es sentir lástima, es sentir está pasando por una situación, pero el Señor le va a levantar. Es donde nosotros tenemos que dar las palabras de ánimo. Recuerdo cuando Job estaba enfermo, que ya había perdido todo, ¿qué era lo que les decían sus amigos? ¿Qué era lo que le decía su mujer? Dice, ¿y todavía sigues manteniendo tu integridad? Ya mejor reniega y muere. Allá en lugar de que le hubiese dado, ella no fue receptiva a esa necesidad, porque al lugar de animarlo, le dijo, reniega y muere. Nosotros tenemos que animar. La palabra de Dios dice, llora con los que lloran, pero también alégrate con los que están alegres. Entonces, nosotros tenemos que identificar y sentir el dolor de otros, pero no quedarnos solamente pues ya estoy sintiendo el dolor y a lo mejor ella está llorando y yo me uno y también me dio ganas de llorar y quedarme así nada más, sino actuar, dar la palabra de ánimo. Dícele que la palabra de Dios es vida. Entonces, al que está dolido, llevémosle la palabra de vida, la palabra de Dios. Otra característica es tener una actitud compasiva. La actitud compasiva implica 3 cosas importantes que nosotros debemos de llevar. Uno es el sentir sincero, que nos va a identificar con las necesidades de otros. Dice que el amor debe de ser sin fingimiento, eso ya lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? El amor debe de ser sin fingimiento. Entonces, si nosotros mostramos un amor verdadero, pues nos va a identificar con las necesidades de otros. También es una determinación firme. ¿Para qué nos ayuda esto? Pues para hacer algo a favor de ellos, porque podemos ya identificar la necesidad y quedarnos así, o podemos tener la determinación firme de ayudar. A veces nada más se queda en la intención, por eso necesitamos la acción práctica, la tercera cosa, para que esto se materialice en el buen deseo.
¿Qué nos quiere decir? Que necesito tener esas tres cosas: el amor sincero, determinación firme y la acción. Si me falta una, no se va a materializar, se va a quedar solamente en, ya pasó el tiempo y lo hubiera ayudado, ¿no? Entonces, para que no se quede en el hubiera ayudado o lo hubiera dicho, necesito esas tres cosas. Otra característica es una actitud intuitiva. Una actitud intuitiva implica el poder percibir lo que hay verdaderamente en el corazón de una persona sin que se conozca previamente. Era lo que les comentaba al inicio. Muchas veces vemos a una persona caminando a lo mejor por la calle, la vemos a lo mejor triste, y esa intuición nos dice algo está pasando. O algún familiar que no hemos visto de tiempo, lo vemos y dice algo le está pasando. Esa es la intuición. Que aún sin conocer la situación por la que le está pasando, nosotros ya percibimos una necesidad. Y cuando no se queda solamente en a lo mejor le está pasando algo, sino nosotros preguntar, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, esa intuición pues se lleva a cabo a la acción. Para terminar, la sensibilidad es una virtud que nos permite siempre estar atentos y dispuestos a generar beneficios o bendición a los demás. Es una cualidad que manifiesta un corazón vivo, un corazón que siente, un corazón de carne. Vamos a ver Ezequiel 36, 26. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 36, 26. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, ese corazón de carne es el que nos debe de dar esa sensibilidad. Y no solamente en las situaciones familiares, sino también en las situaciones espirituales. ¿Por qué? A veces decimos, necesitamos tener el sentir que tuvo Cristo. ¿Cuál fue ese sentir que tuvo Cristo? Sobre la salvación de las almas, de las personas que no le conocen. También nosotros debemos de saber tener esa sensibilidad para orar por esas personas, por nuestros familiares que aún no le conocen. Y estar orando y hablándoles a ellos de la palabra de Dios. Que de nuestra parte quede el haber cumplido el mandamiento de Dios que dice ir y predicar el evangelio. Que el Señor hará la otra parte. Pero de nosotros hagamos lo que nos corresponde. Seamos sensibles a esas necesidades que hay en la familia. Seamos sensibles a las necesidades que hay en nuestra comunidad. Oremos por nuestro municipio, oremos por nuestro país. Ahorita está pasando por una etapa de una pandemia, que aunque ya gracias a Dios va disminuyendo, pero hay esa necesidad todavía. Seamos sensibles para pedirle al Señor por esas personas que están falleciendo sin conocerle. Que el Señor permita que en el lugar donde se encuentre cada una de esas personas, la palabra de Dios les llegue a tiempo y puedan conocerle, para que ellos, cuando ya les llegue su tiempo de vida, pues ya hayan conocido del Señor Jesús. Entonces, oremos por las personas por las que no están viniendo, seamos sensibles, orar por ellos, seguir orando porque lo hemos estado haciendo, pero es esa sensibilidad. Nos cuesta trabajo a lo mejor muchos el estar hablando por teléfono, mandar el mensajito de cómo estás, cómo sigues, pero tenemos que aprender a hacerlo.
A lo mejor sí hemos sido sensibles, pero hemos dejado escapar ciertas situaciones. A veces que no se quede solamente en el deseo. Les decía yo que necesitamos 3 cosas: el amor sincero, la determinación firme y la acción. Entonces, esas 3 cositas nos van a hacer y nos van a permitir que seamos bendición para los demás. Dios les bendice, mis hermanos.